Bueno, soy Ana Sánchez de la sección número 1. Con respecto al último tema, daré a conocer los siguientes puntos: la definición de grupo según Enrique Pichón Riviere y la familia como grupo según el mismo autor. Para Enrique Pichón Riviere, un grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua relación interna, se proponen de manera explícita e implícita realizar una tarea que contribuye a su finalidad de interacción a través de complejos mecánicos de asunción y adjudicación de roles. Al mencionar el conjunto restringido de personas, Pichón no se refiere a una condición numérica, sino a la posibilidad de interacción, es decir, la posibilidad que existe entre individuos del intercambio de no solo de palabras y conceptos, sino también de un determinado lugar. Asimismo, se menciona en la definición la constante de tiempo y espacio, que se refiere al momento determinado en que todos los integrantes del grupo comparten el cara a cara en un determinado día o una determinada hora y en una cantidad de tiempo y espacio. Otro elemento central de la conceptualización es la tarea, que el grupo se propone de manera explícita e implícita. La tarea está dada por una serie de acciones que el sujeto realiza para lograr su objetivo o meta que se propone. Es también una situación dialéctica entre la necesidad y la satisfacción. Entonces tenemos que el grupo está compuesto de una tarea explícita que la relacionamos con la conformación o la construcción del grupo, y la tarea implícita que la relacionamos con la construcción de la trama vincular. La familia como grupo. Según Enrique Pichón Riviera, el modelo natural de la situación grupal era la familia, ya que la familia es una estructura social básica de donde se configuran los roles diferenciados. Eh, la tarea de grupal de la familia era darle socialización al sujeto, donde adoptándolo a un marco adecuado para lograr una adaptación activa. Mediante esta adaptación activa, el sujeto se modificaba al tiempo que modificaba el medio al que pertenecía. Según esto, Riviere se refería a la familia como un papel fundamental para el seno de las relaciones humanas y la interacción del individuo. También definía a la familia como una estructura social básica donde se configura el interjuego de los roles diferenciados, padre, madre e hijo. María del Moral y yo les voy a hablar sobre los grupos operativos. Son un grupo de personas restringidas ligadas por una constante de tiempo y espacio. Pichon Riviere refiere que un grupo operativo es un grupo heterogéneo en personas, pero es un grupo homogéneo en tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar constituido por diferentes personas, diferentes sociedades, pero tienen un solo objetivo por cumplir, claro, siempre y cuando respetando las ideas de cada persona. Los grupos operativos no tienen un docente como tal, sino que tienen como un coordinador, un administrador, que es quien dirige, que lleva un orden, una secuencia de las ideas de cada persona para así poder tener control y no haya problemática de esto. La investigación de los grupos operativos comienza en 1958 con la experiencia de Rosario. Dicha experiencia fue encargada por el IADE y fue dirigida por los directivos de esa institución en ese entonces. Lo que caracteriza a los grupos operativos es que ellos siempre tienen un solo objetivo en común, que es cumplir con algún proyecto o algún plan. Uno de los pasos a seguir para los grupos operativos es primero tener una estrategia, que es elaborar un plan para poder llevar a cabo el objetivo. Segundo, son las tácticas, que no es más que aplicar la estrategia. Y tercero, tenemos también las técnicas, que es decidir cuáles serán los instrumentos que van a ser utilizados para la intervención de esta investigación. Y por último tenemos la logística. Buenos días, mi nombre es Oscar Castro y les voy a hablar sobre la teoría de la acción razonada. Esta teoría fue propuesta por Fishbein y Aften para el año 1975 y por supuesto aún se encuentra en vigencia a día de hoy. Esta es una de las teorías de la conducta humana.
que busca o intenta buscar la relación existente entre ciertos factores determinantes, como son las creencias, las instancias, los sentimientos y el conocimiento con la conducta, para así intentar predecir de qué manera se establecerán las acciones conductuales del sujeto a nivel personal. Esta posee dos bases fundamentales. La primera es la anteriormente dicha, de que la conducta se encuentra directamente ligada con ciertos factores que la alteran. Y la segunda es que el ser humano es un ser racional. Por supuesto, de esta manera, el ser humano es capaz de alterar su conducta y así tener un comportamiento más adecuado al ambiente en el que se encuentre. Y de esa manera hacer que el ambiente social no sea una limitante. Es así como Fishbein y Aften realizan un pequeño paréntesis entre su teoría, la teoría del conductivismo social. Estos creen que esta teoría del conductivismo social está más ligado a las acciones o el pensamiento inconsciente, de que el ser humano no realiza acciones sociales de manera consciente, sino que se encuentran directamente ligados con el inconsciente. Sin embargo, la teoría que ellos exponen está más basada en las acciones conscientes que toma el ser humano para poder adaptarse al entorno y de que la sociedad no sea una limitante en su desempeño normal. Además, esta teoría cuenta con un modelo de evaluación cuantitativo que se expresa a través de la siguiente fórmula, en donde AO son las actitudes hacia el objeto, que son iguales a la sumatoria de BI y EI, donde BI son las creencias hacia el objeto y EI son las características de evaluación hacia las creencias. Y las letras I y N simbolizan la cantidad de creencias importantes. Además, esta teoría y esta fórmula cuentan con una característica muy específica, en donde la alteración de la conducta es directamente proporcional a la presencia del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la presencia del ambiente alterará la conducta, siendo las acciones conductuales más favorables a adaptarse a este ambiente determinado. Y mientras menor sea la presencia de este ambiente, menor serán los cambios a la conducta, prevaleciendo en su mayoría de manera personal y no viéndose alterado hacia lo que exija el ambiente social o el ambiente externo a la propia persona. Hola, mi nombre es Sara Morillo y yo les voy a explicar sobre la teoría del comportamiento planeado. Fue desarrollada en 1985 por Axel basándose en la teoría de acción razonada. Incluye variables que tienen influencia sobre la intención de llevar a cabo una conducta, por lo que a mayor es la intención, es más probable que esa conducta sea realizada. A diferencia de la teoría de acción razonada, a esta se le agrega el control del comportamiento percibido, también conocido como el locus de control, el cual no es más que la percepción del individuo sobre la presencia o ausencia de oportunidades o recursos necesarios para realizar la conducta, lo cual lo lleva a una evaluación de la situación. Esta teoría ha demostrado ser más eficaz en la predicción sobre el comportamiento. Lo que busca esta teoría es predecir la conducta de un individuo tomando en consideración los factores internos o externos que lo impulsan a realizar la acción. Es decir, que el comportamiento es explicado en función de la intención. Esta teoría dice que la intención y el comportamiento se hacen en función de tres determinantes básicos. Uno de naturaleza personal, otro de influencia social y el último de temas de control. La primera es la actitud, que es la valoración personal que hace un individuo sobre una conducta, por lo cual si la valoración es positiva, la intención es mayor. Las normas subjetivas, que son las expectativas normativas de otras personas, es decir, lo que los grupos sociales al que pertenece el individuo esperan de él. Y la última es el control percibido, que nos permite saber que hay factores que pueden influir sobre la conducta de manera negativa y de manera positiva. Mi nombre es Iris Argüelles. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la teoría de difusión de innovaciones de Everett Rogers. Primeramente, una innovación es una idea, una práctica u objeto que es percibida como nueva por un individuo o una unidad de adopción.
En 1962, el sociólogo y catedrático de la Universidad de Michigan, Everett Roger, dio a conocer su teoría de difusión de innovaciones para explicar los cambios que se venían presentando, sobre todo en la comunicación, en el proceso de modernización de la sociedad. La teoría de la difusión está basada más que todo en explicar por qué se dan los cambios en la comunicación, en las ideas o en el producto que se está estudiando, y también saber por qué aquellos proyectos que se vienen dando no tienen éxito en el tiempo establecido. Según Roger, la difusión es el proceso de comunicación que tiene como objeto socializar las nuevas ideas e invenciones en un determinado sistema social con un tiempo establecido y con diversos canales de comunicación. Sin embargo, él decía que no solo la innovación tenía que uno conocer, también adaptarla y familiarizarse a ella. Para eso destacó 5 atributos que se tienen que tener en consideración al momento de la adopción, en donde la primera tenemos las ventajas relativas, es decir, que tenemos que saber que si la idea o el producto es beneficioso para nuestra innovación. ¿Cómo se hace esto? Mediante el estudio o la comparación del producto que se está estudiando con uno existente y así evaluar el riesgo de adopción o los cambios que pueden ser menores o mayores. También tenemos la probabilidad de observación, es decir, que los usuarios tienen que tener los beneficios deben ser tangibles y visibles, es decir, que puedan percibirlos de forma más precisa. También tenemos la innovación debe considerar el grado de dificultad que tiene el aprendizaje, el mantenimiento y el manejo de la innovación. Y como último punto tenemos la posibilidad de ensayo, en donde la innovación tiene que estar en la capacidad de ser evaluada antes de ser aprobada o utilizada. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Guillermo Capielo y yo les voy a hablar sobre la teoría cognitiva social de Henry Tafel y John Turner. Henry Tafel inicia sus primeras investigaciones de percepción categorial en la década de los 50. Posteriormente, junto a algunos colaboradores, desarrollan y abordan lo que es el paradigma experimental de los grupos mínimos, en donde buscaban explicar cómo ocurre el proceso de categorización y cómo las personas adquieren una determinada conducta de discriminación grupal por pertenecer a un grupo que es diferente al otro. Por ejemplo, por su parte, Turner y Brown en 1978 le dan un concepto a estas ideas, estas descripciones que elaboró Tafel de acuerdo a los resultados obtenidos en sus investigaciones, la cual le denominaron teoría de la identidad social. Esta teoría consta de 4 fases o todo un ciclo, por así decirlo, que se reparten de la siguiente forma. La primera es la categorización. Nosotros categorizamos objetos para poder entenderlos, pero también categorizamos a las demás personas para poder comprender nuestro entorno social. No solamente lo hacemos con personas ajenas, sino también con nosotros mismos, para poder encajar en los diferentes grupos y para poder identificarnos en ellos también. Cuando conocemos a alguien, obtenemos información acerca de esa persona. La vamos calificando y clasificando de acuerdo a la información que nos da. Por ejemplo, si es blanco, si es negro, no, es mujer, es hombre, o es abogado, es estudiante, es obrero, o es cristiano, es católico, es musulmán. Los rasgos forman o construyen nuestra categoría y las categorías forman también nuestra identidad. Por su parte, no solamente buscamos esta información para poder adivinar cuál será la personalidad o el comportamiento que pueda adoptar esa persona de acuerdo al grupo que pertenezca, sino también poder nosotros saber si pertenecemos a ese grupo y poder adoptar las actitudes de acuerdo a ese determinado grupo también. De aquí parte lo que es la fase 2, que es la de identificación. Nuestra identidad está regida de acuerdo al grupo al que nosotros pertenezcamos y cuando ya estamos en él, adoptamos las actitudes más correctas de acuerdo a las normas que posee ese grupo. La identificación trae consigo 2 significados. Cuando a veces hablamos de nosotros y otras veces hablamos como yo.
¿Cómo así? A veces hablamos de nosotros como miembros de un grupo y otras veces hablamos de nosotros como personas únicas. Cuando hablamos de nosotros como miembros de un grupo, se le denomina identidad social, y cuando hablamos de nosotros como personas o como individuos, se le denomina identidad personal. Esto es un proceso muy importante porque mejora nuestra autoestima, ya que genera concordancia con los valores que ya poseemos. Si nosotros nos identificamos con un grupo que ya está socialmente definido como positivo, como bueno, como excelente, por supuesto que también vamos a crear un concepto de nosotros que sea también positivo. Fase 3. Comparación. Turner señala que los miembros de un grupo van a comparar a su grupo con otro grupo para poder definir a su grupo de forma positiva y de esta forma poder definirse a ellos mismos también de forma positiva. Por su parte, de este concepto surgen dos ideas. La primera es que los miembros de ese grupo se van a ver motivados a ver mejor relativamente su grupo que a otro grupo, por supuesto, que es la distinción positiva. Y la segunda, que es la distinción negativa, en donde los miembros de ese grupo van a tratar de minimizar las diferencias que pueden haber entre otros grupos para que el suyo sea visto de forma más favorable. Es decir, que nosotros calificamos de forma negativa al exogrupo, al grupo que es distinto a nosotros, a nuestro grupo, pues. Y de esta forma esto crea una mejor conciencia, una conciencia más fuerte como grupo, como endogrupo. Nos mejora nuestra autoestima. La última fase, que es la fase 4, es la de distinción psicosocial. Nosotros deseamos que nuestra identidad social sea distinta y que también sea completamente positiva cuando nos comparamos con otros grupos.